instalación en Aizán es como un jonrón, nunca falla. Proyectos de primera categoría para personas exclusivas como tú. El hogar de tus sueños está aquí. ¿Qué tal, amigos de Nueva Entradas? Como de costumbre, agradecerle a ustedes por su sintonía y sobre todo por estar con nosotros en este especial desde Ciudad de México en el Estadio Alfredo Harp-Helú. En esta ocasión tenemos un invitado internacional, bien conocido como coach de picheo en Liga Venezolana, en el Clásico Mundial con el equipo de Venezuela y sobre todo ahora con los Diablos Rojos del México. Con ustedes, Roberto Espinosa. Roberto, bienvenido, bienvenido. Es un placer para mí poder compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Roberto, nos gustaría saber cómo se da el comienzo de la carrera de Roberto Espinosa en el béisbol. Supongo que primero como jugador, ¿verdad? Sí, en el año 78 tuve la oportunidad de representar a un estado, ¿no? En béisbol juvenil, y de ahí yo era receptor. Me fue muy bien, maté 429, vino el interés de unos scouts, me firmaron para Estados Unidos, pasé 78 con los Tigres de Aragua, invitado sin estar en el roster, pero practicando con ellos. El año siguiente, de igual manera, me llevaron a una instruccional en Norteamérica con el equipo que firmé, los Astros de Houston. Y después, a partir del año 80, ya empecé a tener actividades, pero me operaron. Lamentablemente no pude cumplir, ¿no?, el sueño mío de llegar a Grandes Ligas como receptor, pero vieron en mí una gran posibilidad de convertirme en receptor, y eso fue en Norteamérica en el siguiente Spring Training. Lo hice, me mandaron a una liga de nombre Sur Atlantic League. Como pitcher, ¿verdad? Como pitcher, me transformaron a pitcher y me mandaron porque tenía muy buena velocidad y me mandaron a lanzar rectas y cambios, pero después tuve un problema donde estos 3 dedos se me quedaban encogidos, me operaron. Una carrera bien frustrada, ¿no? En lo que significa poderte recuperar. Después la rodilla, después mi hombro. Esas 3 operaciones me limitaron mucho. Pero indiferentemente a eso, después que termino mi carrera en Estados Unidos con los Astros de Houston, las oportunidades de trabajar en Venezuela, tanto en verano como en invierno. Invierno terminé lanzando 542 entradas. En verano creé muchos récords en lo que significó el picheo, incluyendo un partido de 14 entradas. Y también tuve una oportunidad, después que me dejan libre a mí en Estados Unidos, en el año 83, la desaparecida Liga de Verano, jugué en La Vega, con los Indios de La Vega. Estaba el difunto, Dios lo tenga en su gloria, Nino Espinosa de manager. Y bueno, una oportunidad bastante especial, ¿no? Porque para ese tiempo la liga era de muchos veteranos que dejaban libre en Estados Unidos y tenían la oportunidad de jugar ahí en esa liga. Pero contento, ya a través de los años, ya en el 2003, pensando, tú sabes, con lo de la última operación, con mi familia, te hablo de mi esposa y mis hijos, que son los que siempre me han apoyado, y la importancia que fue poder tomar la decisión, ¿no?, de convertirme en técnico. Eso me gustaría saber, ¿cómo se dio esa transición entre jugador, ya a ser un poco más técnico, coach? Sí, hablando con mi esposa, como le dije 30 segundos atrás, eso fue importante para mí, haber cambiado el switch de pelotero a técnico, ¿no? Ya me venía preparando, ¿no? La forma en la cual yo hablaba con los muchachos era diferente, tú sabes, limitándonos al extra de confianza de jugador, tú sabes, el relajo, el vacilón, como decimos, ¿no?, en Venezuela. Y viene un señor de nombre también difunto, Andrés Reiner, que trabajaba con el equipo de Magallanes, que fue el que me dio la oportunidad de trabajar como técnico con Phil Regan. Esto fue en el año, perdón, 2003, la campaña 2003-2004. Me convertí en bullpen coach y de ahí yo creo que fue un cambio bastante notorio en comparación con otras personas que tuve la oportunidad
de trabajar con ellos, que habían hecho esa transición, lo difícil que me comentaban, pero a mí en realidad no se me hizo tan difícil como ellos me lo habían comentado a mí, ¿sabes? Eh, Al año siguiente, en conversaciones con Phil Reagan, no sé si lo conocen, ¿no? Claro, fue manager De de mucha Liga trayectoria, Dominicana también. sí, en Estados Unidos también. Un hombre nutrido de pelota, siempre me llamaba temprano para que estuviera con él, compartíamos anécdotas de cuando estaba con Caracas antes de llegar a ser manager conmigo en Magallanes, y fue él quien me brindó a mí la oportunidad de ser el pitching coach en el año siguiente, y con él trabajamos muy bien, logramos títulos. Una persona que es pelota, pelota y pelota, ¿sabes? Ese tipo de personas donde tú compartes de lo que es hablarte de su niñez, las anécdotas de él, tanto en el gol norteamericano, después de técnico, y las mías también, ¿no? Con él. Eso eran ratos sumamente agradables. Con una persona como él, logré ganar campeonatos con Magallanes y también back-to-backs. Ah, lamentablemente quería ganar un tercer campeonato con ellos y vino una oferta de Taiwán ya para entrar en el último partido de clasificar a lo que se llama round robin, ¿no? En ese 2014, 2015. Y estaba de manager Carlos García y le platico, Carlos, oye, ya he hablado con esta gente 2 veces, tú sabes que uno se cohíbe de mostrar, ¿no? En el celular. Oye, me están ofreciendo esto, tuve que hacerlo. Pero de igual manera le manifesté a Carlos lo que quería y también al gerente en su momento, ¿no? Luis Blasini, que le dije que platicara con el resto de la directiva. Y también le dije como complemento, pero si tú me llegas a algo cerca de eso, yo me quedo. Sí, porque quiero ganar un tercer campeonato consecutivo. Y como tengo el privilegio, gracias a Dios, de tener la oportunidad de ganar campeonatos en Venezuela como venezolano pitching coach, ¿no? Porque recuérdense que siempre eran extranjeros, Sí, claro. y Dios me ha brindado esa oportunidad de ser yo, ¿no? Bueno, Y no llegamos a nada, discúlpame, no llegamos a nada, y el 3 de enero estaba viajando, ¿no? Bueno, y hablando de Venezuela, podemos hablar un capítulo muy importante en su vida, porque tuvo un rol de pitching coach en el Clásico Mundial de Béisbol, representando a su natal Venezuela. Sí. Entonces, ¿qué tal esa experiencia y qué tal cómo manejar esos peloteros de ese calibre, que la mayoría eran caballos de Grandes Ligas? Mira, qué importante tu pregunta, papá, porque en el 2006 un poco apurado todo lo que fue la organización en sí, generalmente hablando, la confusión de los peloteros entre dar el sí y dar el no. Recuerden una cosa, lo que era el seguro, donde tuvimos peloteros que decían, ellos mismos lo pagaban, pero ¿sabes por qué? Por el simple hecho de representar a su país, ¿no? De ponerse el nombre de Venezuela en el pecho. Eso lo catalogué yo muy bonito. Mira, yo te lo participo y se me paran los pelos. Son cosas bonitas de ver. Nosotros tuvimos en la primera participación, que fue el 2006, un emprendimiento a lo que fue compaginado con Luis Ojo, los directivos que iban a estar envueltos con nosotros. Realizamos un viaje a Estados Unidos en el Spring Training a visitar a cada uno de los que teníamos en la plantilla para que fueran a representar el clásico. No solamente mis pitchers, claro, sino todos los peloteros, ¿no? Y para mí eso fue sumamente importante, ¿no? Donde con cada una de las organizaciones se le pidió, ¿no? El permiso y dándole a conocer de que yo, indiferentemente fuera coach de picheo de ligas menores, ellos pudieran entender de que yo tenía la capacidad, ¿no? Para continuar el trabajo que tenía cada uno de ellos, para luego yo conformar primero la rotación y de igual manera con los relevistas que teníamos, ¿no? Pero recuérdense una cosa importante, mira, en ese clásico de 2006, yo tuve nombres muy relevantes, ¿no? Que ustedes los conocen, por supuesto. El caso de Freddy García, Johan Santana, Carlos Zambrano, Kelvin Escobar y infinidad de... no, Félix lo tuve después, en el siguiente. Pero la importancia de tener ese calibre, como usted mencionó,
de muchachos con las experiencias, ganando contratos multimillonarios, lo que era creer en mí como técnico, porque había tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos en el equipo de los Navegantes del Magallanes y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Yo creo que ese fue el que abrió la puerta a que cada uno de esos jugadores de todos los países, te lo comparto de esta forma, porque me di cuenta cómo lo hablábamos los técnicos de los diferentes países, cómo lo hablaban los muchachos con los jugadores de los siguientes países. Después del clásico 2006, todo pelotero quería estar envueltos en los clásicos mundiales. ¿Y Claro. cómo se manejaba eso? Porque en ese clubhouse de Venezuela había muchas superestrellas. Y ahorita usted menciona de que era un coach de liga menor. Sí. ¿En algún momento hubo alguna situación que tuvo que lidiar con los egos de esos peloteros? No, fíjate, te lo voy a decir de esta forma, me llenaba de alegría ver a todos esos muchachos estrellas en el mundo, el mejor béisbol del mundo, ¿no? Compartir de la manera que lo hacían en el clubhouse. Imagínate, fíjate cómo te lo voy a mencionar. Venía Bobby Abreu, Melvin Mora, no, todos esos caballos, ¿no? ¡Ey, una foto! Parecía, se transformaba, sacaban el niño que llevaban por dentro de alegría, ¿no? Y por eso que eludo el comentario del ego, ¿no? Y que pudieran ponerme por debajo a mí de no ser grande liga, no. Lo hacían con el mismo respeto porque admiro de cada uno de ellos, porque mucha gente dice que Espinosa tiene un carácter muy fuerte, de que soy muy recio. No, pero es que siempre he sido una persona que no me gusta ni emocionar ni mentir, ¿no? Soy auténtico en ese sentido, pero los muchachos me respetaban. Pero les repito eso, mira, yo ver a los muchachos, una foto aquí se ponían que parecían niños, hermano, y todos, tú sabes, con esa alegría, esa cantidad de muchachos, no, hombre, y con Luis Ojo, una persona sumamente abierta también como manager. Yo creo que a mí, esa es una de las cosas de los clásicos mundiales que a mí me ha alegrado tanto que compartir con ellos de esa manera. Como dicen que los jugadores a ese nivel, cuando representan su país, no juegan por su apellido de atrás, sino por el nombre que dice adelante, Sí. que es Venezuela en ese sentido. Es cierto, y te lo digo, te lo puedo ratificar, porque la alegría cuando tú les preguntabas algo a uno de ellos, ¿no? Hey, se me paran los pelos. Tú sabes, un punto importante también, el caso de Altuve, Melvin, Bobby, todos los que tuvieron participación con nosotros en los diferentes clásicos, cada vez que venía el himno nacional, es un orgullo que sientes, ¿no? Un frío que yo creo que quizás otros peloteros de su país se lo puedan haber platicado de la misma forma que yo lo hago o de otra, pero escuchar el himno nacional representando a tu país en un clásico mundial donde es algo fenomenal. Y en la actualidad, Venezuela tiene muchos lanzadores en Grandes Ligas muy buenos. ¿Alguno que usted le dé seguimiento, que le gusta cómo se proyecta? Bueno, el caso de Luzardo me llama la atención. Tuve la oportunidad de tener a Johan, un antes y un después, ganándose los Cy Youngs, que fueron dos, y ahorita me llama muchísimo la atención su forma de lanzar, muy parecido a Johan, y la juventud que tiene, creo que puede poner números también para llegar a continuar sus éxitos y ganarse un Cy Young. Y cerrando con esa parte del Clásico Mundial, ¿hay alguna anécdota memorable que usted no quiera contar aquí en cualquiera de las ediciones del Clásico? ¿Algo que haya pasado con alguno de los jugadores? Sí, te puedo contar dos cosas que cuentan mucho a lo que es mi referente de técnico, ¿no? El hablar de los muchachos, qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo. El caso de Miguel Cabrera. A mí me impactó muchísimo desde el día uno, en el primer clásico, en el segundo clásico, en el tercer clásico, donde él era la persona que entusiasmaba a los muchachos para ir a entrenar y había un lugar específico donde él entrenaba con su condition personal. Y cada uno de ellos entusiasmado, ver trabajar a Miguel y decirle a los muchachos los consejos que le daba, la forma de él platicarle las cosas que había que meter, como él lo decía, máquina, no son palabras del ardor de la pelota. Eso a mí me llamó mucho, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la guía al éxito, ¿no? Para cada uno de los muchachos, porque muchas veces
lo que es el ego a veces de que tú tienes las herramientas y lamentablemente el ego te impide, ¿no? Poder mostrar tus mejores capacidades overall, ¿no? En todos los sentidos. Y él rompía con ese esquema. ¿Cómo se da el acercamiento con los Diablos Rojos y qué tal su experiencia ya cuando llega aquí con el equipo? Wow. Otra pregunta importante. Estoy en Taiwán, yo había firmado un contrato de 2 años. El primer año fue bastante difícil la primera semana. De hecho, le comuniqué a mi esposa, esto que le voy a comentar es algo que a mí me puso un poco chivo, ¿no? Decirlo, de lo que era tanto la diferente cultura como la diferente forma de ellos entrenar, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque era un sprint training de 2 meses, ¿no? Y yo tengo mi filosofía de trabajo, pero tenía mi traductor. Pero imagínate, day one, el día 4 de enero, yo le digo al traductor, necesito hablar con los muchachos de cómo va a ser el proceso. Y él me explicaba todo, pero yo a todas estas todavía me quedaba algo de preocupación si estaba traduciendo lo que yo en realidad platicaba. Pero bueno, pasa el primer día, yo estoy con mi contador y estoy con mi stopwatch. El tiempo que duraron fue muchísimo para el stretch. Después del throwing también fue mucho tiempo. Y no es nada que el coach de bullpen que yo iba a tener había sido el pitching coach del año anterior. Okay. Me llevó cuatro lanzadores para el bullpen con el catcher parado. Day one, día 1. 72 picheos con el catcher parado así, pero full house. Otros 58, otros 60, increíble. Y de momento le dije, necesito hablar con el manager, necesito hablar con los directivos para plantearle que lo que vi no es de manera correcta a lo que es mi filosofía de trabajo, de tener 2 meses para dar inicio a una campaña. Bueno, para hacerles el cuento corto, me dieron el ok para la entrevista con los dueños y el manager. Les hice la presentación de mi trabajo para poder reconocer a los muchachos. Tú sabes que llevan los nombres de ellos y yo en mandarín no podía y yo anotaba con los números a lo que significaban los abridores, los relevistas, sabes, situación al zurdo, derecho, setup y cerrador. Bueno, cuando le digo eso, de que lo que vi no es usual en el béisbol norteamericano ni en Venezuela, me dieron el ok, hablé con los muchachos, después los reunimos en el gimnasio con mi traductor y se les dijo lo que acordamos en la reunión. Okay. Pero de igual manera, los siguientes 2 días, de igual manera, después que yo los timeaba, ellos todavía se quedaban viéndose uno con otro, ¿no? Le decía yo al traductor, diles que vengan acá, diles que no se preocupen, que ya poco a poco nos vamos a ir ajustando y van a ver los resultados en corto periodo de plazo. Bueno, pasaron 2 días más, pero en esos 2 días más yo le digo a mi esposa, mi vida, watch out. A lo mejor nos tengamos que ir de aquí porque esto está un poco difícil, ¿no? Pero después de ese 4.º día, ya que yo me di cuenta de que ellos ya rompían de la manera en la cual yo les decía con el tiempo, dije, no, empezó todo con fluidez. Pum, pum, pum. Hay una anécdota que les quiero comentar, porque estoy hablando de Taiwán, en lo que significó pichar en la parte interna del plato. Y yo tenía 2 lanzadores norteamericanos, uno de ellos de nombre Mike Lowry y el otro Richmond. No recuerdo el nombre exactamente, y yo los ponía como ejemplo. Okay. Pero tú sabes que en la fanaticada ya eso es un full. En los partidos de pretemporada, cuando dimos inicio a lo que fue el trabajo de la utilidad de ambas partes del plato, porque ellos eran todo ahí, yo les fui entrando poco a poco, ¿no? Para que pudieran entender eso. Y como ejemplo, cada vez que yo ponía a los muchachos a lanzarme en el bullpen, los norteamericanos, los ponía a los abridores primero y después a los relevistas, para que observaran, ¿no? Lo que era darle utilidad a ambas partes del plato. Eso fue un boom al empezar los partidos de pretemporada, cuando los pitchers míos lanzaban en la parte interna del plato, los mismos peloteros nuestros decían, ¡oh! Tú sabes, y el público, ¡oh! Era un coreano, ¿no? Sí, y eso fue de un resultado grande. De hecho, ese año
liderizamos la liga en efectividad. Mike Lowry me quedó como triple coronado. Al año siguiente quedamos campeones. Me llaman a la oficina a ofrecerme una contratación de un par de años más, pero nos iban a dar un obsequio en un, ¿cómo se llama? Ese tipo de botes grandes, ¿no? Un paseo. Y 2 días después me llama un señor de México, de nombre Alberto Uribe, y ya yo había firmado una contratación de 2 años más. Ellos me llamaron, me dijeron, me hablaron muy bonito, decentemente, del trabajo que yo había realizado con ellos y por eso ofrecerme 2 años más. Y bueno, yo lo hice, ¿no? Y 2 días después me llama el señor Alberto Uribe, de acá de México, el dueño de los Toros de Tijuana, se llama, y me hace una oferta. Y yo le digo, cónchale, mi compromiso con esta gente es así, 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 asado. Pero en la conversación yo le dije a él, mira, permítame hablar, porque yo desconocía quién era. Permítame hablar con alguno de sus directivos. Y él me dice con estos términos, yo soy el mero mero, pero yo no encajaba, o sea, como el jefe, el dueño. Sí, claro, claro. Y después, bueno, le pido disculpas, discúlpeme, la verdad que no tenía idea con quién estaba hablando. Sí, tengo personas técnicos en Estados Unidos que me han hablado muy bien de ti, tengo jugadores que me han hablado muy bien de ti. Bueno, me los mencionó, pero para hacer el cuento corto, me dice, yo te necesito por tu experiencia, esto, lo otro, y me pregunta, ¿cuánto estoy ganando? Y yo le digo, esto y esto. Y él me dice, yo te voy a dar esto. Wow, mi esposa escuchando, porque yo lo tenía en voz alta. Mi esposa hace así, el gesto de como de alegría, ¿no? Sí. El gesto de firma rápido. Para recoger. Y bueno, entonces yo digo, permítame hablar con ellos, okay, a ver qué oportunidad hay, porque yo soy un hombre de palabra, le dije yo a él. Bueno, me dijo, está bien, perfecto. Lo hice, llamé a mi traductor, le dije, me dieron la entrevista con ellos y enseguida ellos supieron entender mi forma de haberles explicado, no solamente de estar más cerca de mi familia, porque si tú ves el Mapamundi, o sea, nosotros estamos aquí, Asia está acá, pero yo buscando la forma de convencerlos a ellos de que me dieran la oportunidad, no habiendo cometido el error de firmar por 2 años más, sino que entendieran más que nada, ¿no? Me dieron el ok. Uno de ellos llamó a su secretario en mandarín y fue para decirle que trajera mi contratación. Óyeme, familia, el señor rompió el contrato enfrente mío, se paró, y tú sabes que en la cultura de ellos es todo así. Para ellos darte la mano es un poquito difícil, ¿no? Para darte un abrazo más. Los tres se levantaron, cada uno de ellos seguido del otro, me dieron la mano, me dieron un abrazo, pero hablaban un inglés perfecto. Y yo les agradecí eso. Bueno, terminamos todo eso, nos terminamos de tomar el té, me voy a mi apartamento y llamo al señor Alberto Uribe y le digo, mira, tuve la oportunidad de hablar con ellos y me dieron el ok para poder trabajar con usted. Me dice, bueno, ¿a qué hora quieres que te ponga el vuelo? Eso fue alrededor de las 4 de la tarde. No, pero permíteme por lo menos empacar, ¿no? Dame un par de días para despedirme de los muchachos y esto y lo otro. Bueno, y así fue mi llegada acá a México. La primera experiencia fue con Toros de Tijuana. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Tuve 4 años donde los 4 años ganamos la liga, la zona norte que se llama acá. Sí. Quedamos campeones en el 2017 y en un par de años también liderizamos la liga en efectividad. Años exitosos, no sé la razón del por qué. Me dieron la libertad, aunque hace un par de años también tuve conversaciones específicas con él mismo de que había cometido un error, confesándome algo así, y le dije, no hay problema, es pelota. Y tú sabes que ya los años, imagínate, son 46 años entre pelotero y jugador, donde uno vive muchas anécdotas, tanto con los peloteros o como pelotero y como técnico. ¿Y en qué año llega ya a los Diablos Rojos de México? Ya este es mi tercer año con ellos. Okay. A los Diablos Rojos me habló el señor Jorge del Valle y yo veo, no reconozco el número,
Pero a Dios gracias, contesto y muy decente el señor Jorge. Vuelvo y repito, la persona que me trajo acá, yo tenía una contratación también con los algodoneros de Torreón, de Unión Laguna. Y él me dijo, bueno, yo tengo un amigo que es el gerente allá, Chipper Jones, le dicen, y muy claro, porque temprano le dije, no, soy una persona de palabra, yo había formado con ellos por un par de años. Jorge me dijo, bueno, permítame usted, señor Espinosa, hablar con él y para ver cómo podemos hacer para adquirir su baja, porque fue lo primero que le dije, yo, la disposición de de trabajar para ustedes, me gustaría, por el nombre del equipo, la tradición que tienen. Entonces, él se encargó de hacer todo eso. Y en un par de días me llamó nuevamente, me dijo, el proceso está listo, yo creo que ya para mañana estoy enviándole su baja del equipo de Torreón. Y eso a mí me alegró de que tuviera la conducta de hacer las cosas como es debido. Y así llego yo a través de Jorge del Valle a los Diablos Rojos. Mucho se habla del estilo de juego en la Liga Mexicana y del nivel también. ¿Cómo rápidamente usted compararía las diferentes ligas que usted conoce? Tanto Asia como México, como Venezuela, los estilos de juego, ¿qué tan diferentes son? Sí, hay mucha diferencia. El tiempo que compartí en Asia o los 2 años que compartí en Asia, el nivel no es el mismo. Se jugaban con 4 equipos, un nivel sin poner a nadie por debajo, mucho más bajo. En Asia es el más bajo porque recuerda que está Japón, está Corea y está Taiwán. Lo de Venezuela, años atrás, la diferencia cuando no había llegado la enfermedad, fíjate cómo te lo menciono, ¿no? La enfermedad de poner a los muchachos con ese temor de poder adquirir una mejor oportunidad de jugar en invierno, ¿no? Para poder llegar a adquirir una mejor oportunidad en un sprint training, a razón de los agentes que con muchos yo discutí en lo que significa no permitirles a los muchachos dejarlos trabajar en el invierno cuando les mentían. Y de hecho, yo confío en una oportunidad con 4 lanzadores. Llamamos a las organizaciones donde decían, y ellos se sentían contentos, el mismo muchacho, o sea, la nobleza, la falta de conocimiento, ¿qué te puedo decir? Y ese ego que se les crea a los muchachos a través de un agente, de hacer ver que el muchacho es ya un futuro Grandes Ligas, ¿no? Y llamábamos a las organizaciones y nos decían, no, ellos tienen la libertad, para nosotros será mejor que ellos adquieran una oportunidad en la liga. Y me pasó, lo viví, pero en Venezuela esos años eran totalmente diferentes. Ahora hay un cambio generalizado con la situación del país, no todos los Grandes Ligas como antes, que se bajaban de un avión y el segundo día estaban compartiendo con el equipo, el nivel era otro. Y aquí tuve la oportunidad el año anterior de ver una diferencia muy notoria en lo que significa tener cada equipo 20 extranjeros, ¿no? Entonces, el trabajo psicológico que hago con cada uno de mis muchachos es poderles hablar de eso, ¿no? De esa gran diferencia. Hay cosas que yo soy muy enfático, no sé si es la palabra correcta, ¿no? En hacerles ver y tumbarles también el ego, ponérselo aquí detrás del bolsillo. Me gusta poder llegarle al muchacho de la mejor forma, ¿no? Porque me gusta entender el carácter de cada uno, me gusta llegar a conocer sus trabajos a través de ellos, ¿no? Que sean ellos lo que, ese feedback de poder yo hablar con ellos y lograr definir qué debo hacer con ellos entre esas conversaciones, a razón de niveles, a razón de edades. Sobre todo hacer sinergia entre el talento que tienen y la disciplina que tienen que tener para poderse desarrollar. Sí, como peloteros profesionales, cómo llevar a cabo el trabajo profesionalmente, apartando muchas cosas dentro y fuera del terreno. Yo creo que eso es lo que a mí me ha dado el éxito, ¿no? En cada uno de los lugares. Llegando acá a México tuve que romper el hielo con el equipo de los Toros de Tijuana, con los niveles, porque tuve lanzadores que tuvieron la oportunidad de jugar en Grandes Ligas y uno a uno fue cayendo, como yo le decía las cosas. Primero,
este venezolano, yo como extranjero, latino, y en esa forma de ellos quizás pensarlo, ¿no? Este venezolano no me va a decir a mí lo que yo tuve la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, ¿sí me explico? Y poco a poco fueron viniendo a mí como con la misma cartilla, pidiéndome disculpas, que la verdad no habían pensado, o sea, en mi capacidad, la forma de yo explicarle las cosas, pero termina siendo bonito. Lo que primero es una controversia, termina siendo muy bueno. Y en la actualidad vemos que la efectividad de Diablos Rojos cada año va bajando desde su llegada. ¿Cuál usted cree que ha sido la estrategia perfecta que ha podido lograr aquí en la organización para obtener ese éxito con los lanzadores? Hacerles ver de buenas a primeras lo que significa no estar en Norteamérica, no estar en Asia, no estar en Venezuela, no estar en Dominicana, no estar en ningún otro país jugando el béisbol de verano. ¿Okay? La importancia que tiene representar a nuestro equipo, ¿okay? Con el profesionalismo que amerita. Y vuelvo a mencionarte, con muchas controversias con algunos de ellos, pero también uno habla de quién se extraña, a quién no, a quién hablarle en un momento justo, con una palmadita de aliento, pero también a quién hay que darle un toquecito como empuje, ¿no? Y también me he caracterizado, ¿no? Con esa sinceridad de no emociones ni mentiras, ¿no? Y es por eso que les mencioné anteriormente de que soy auténtico en ese sentido. Eh, no tengo problema de cualquier controversia con algún muchacho, de poder llegar a ponerlo, sí, en la misma página y luego al día siguiente darnos la mano, entendiendo al uno y el otro las razones del por qué, entender a lo que yo les decía. La verdad que nos gustaría saber en ese mismo sentido. El año pasado con los Diablos Rojos estaba un personaje, pitcher, caballo, Trevor Bauer. Entonces, ¿cómo era esa dinámica suya con Trevor Bauer como coach de picheo? Esa interacción con él, ¿cómo era? ¿Cómo es Trevor Bauer como jugador y como persona en ese clubhouse? Wow, qué buena esa pregunta también. Fíjate, lo importante es que fue para mí, cuando yo hago la introducción con mis lanzadores, Trevor, que lo presento, él delante de los muchachos me dice, Espi, wow, primero Espi, ¿no? Que los muchachos, la mayoría me dicen Espi o Slugger. Y me dice, yo lo conozco a usted con palabras apropiadas, ¿no? Decentemente, yo lo conozco a usted, tengo conocimiento de unos lanzadores que me han hablado de usted. Fíjate tú a dónde llega el punto de inteligencia del muchacho, ¿no? A lo que era conocer quién iba a estar acá con él, ¿no? Su esencia, bueno, fue particular, me agarró confianza, me dijo cualquier cosa que tú veas en mí, hey, tú me lo haces saber que sin problema lo ponemos en juego. Son formas de nosotros expresarnos en la pelota, ¿no? Y fue una persona muy abierta. De hecho, después de los primeros, ¿qué te puedo decir? De los primeros 10 días, como él había venido para 4 aperturas, me dijo, señor Espinosa, quiero pedirle si yo puedo hablar en un momento dado con cualquiera de los lanzadores. Siéntete libre. Y lo hice, mira por qué. Porque cuando yo veo a alguien que tengo un lanzador élite, con nombres como él, yo había tenido la oportunidad de trabajar, bueno, se los mencioné, un antes y un después con Johan Santana ganándose 2 Cy Young, luego con Félix Hernández ganándose un Cy Young también. Imagínate, juegos perfectos. Son nombres, ¿no? Que yo creo que de ahí vino la credibilidad de Trevor para conmigo y la confianza que creó conmigo. Porque después debo decirte que con Trevor tuve conversaciones donde él me llamó en un momento, me pidió 2 minutos para hablar conmigo y definir lo que él quería. Ustedes saben una cosa, muchachos, que les voy a contar. Trevor Bauer me dijo a mí, en esos minutos que me pidió, que él necesitaba ganarse 2 Cy Young más. Wow, eso me hizo a mí hacer caer la quijada. Y yo le dije, ok, qué bueno escucharte. Y aparte de eso, me comentó cosas que yo en ningún momento ni quería saber, pero el muchacho
fue muy abierto conmigo, ¿no? De lo que le había sucedido, cómo él había eludido su inocencia o aclarado su inocencia, toda esa particularidad de los momentos, como me los comentó. Y yo le dije, mira, hay una cosa importante. Yo voy a hablar con dos personas, que es mi hermano, que tuvo tiempo en Grandes Ligas y ahorita Cleveland lo utiliza para dar charlas, clínicas y Carlos Baerga. Hablé con los dos y en mi primera pregunta para ambos fue, quisiera saber por qué no ha habido un apoyo para Trevor Bauer a través de la Asociación de Peloteros. Bueno, los dos en llamadas diferentes, en diferentes horas, me dijeron lo mismo. Está bloqueado por el comisionado del béisbol. Pero Trevor me había mostrado a mí, así en tu celular, conversaciones, no conversaciones, sino textos que él le había mandado directamente al comisionado, pero no había recibido respuesta alguna. También me mostró llamadas y él de verdad se sentía frustrado. Y yo le dije, bueno, Trevor, vamos a continuar trabajando. No veo nada mejor dentro de las expectativas que me decía mi manager, Lorenzo Bondi, que había muchos equipos interesados en él. Pero también él me había comentado, ya he hablado con varios equipos que tienen interés en mí. Los jugadores quieren que esté con ellos también en el equipo. Los managers y hablan con los dueños, pero después de ahí se ha caído todo. Me habló de 8 equipos. Y yo dije, wow, qué difícil. Porque tener a un muchacho con la calidad de los picheos que tenía y que te haya dicho, con esa convicción de una necesidad de ganarse 2 Cy más, yo creo que no he tenido lanzador que me haya dicho algo así. ¿Y cómo él se adaptó aquí a la altura? Porque sabemos que la Liga Mexicana, sobre todo en esta zona, hay un tema que es diferente por el nivel de la altura a nivel del mar. ¿Cómo usted hace el approach a esos jugadores que quizás vienen de otra liga y no comprenden el sistema de aquí? Sí, es importante la conversación que tengo con cada uno de ellos, dependiendo si todos ya me llegaron a una misma fecha, los que me vienen llegando después, el caso de Trevo, que me llegó más tarde, entendió lo que era la altura, pero era una persona que venía temprano, daba vueltas descalzo, y yo le hice la pregunta y me decía que a él le gustaba sentir la energía de la tierra. Y fue fabuloso para mí poder ver eso, una persona meticulosa, iba a observar su bullpen, donde jugáramos, donde practicáramos. No le importaba que estuviera suave, la loma resbalosa, no, no, no. Era un enfoque personal que muy poco me lo ha mostrado, ¿no? Y yo creo que esa característica de él es lo que lo llevó a tener éxito en el mejor jugador del mundo. Pero hablando de la altura, no solamente con Trevor, con todos, la importancia para mí dentro de mi experiencia, que tuve años atrás con otro equipo, porque llamado Guadalajara, los mariachis de Guadalajara, donde la altura también, y aquí hay en México muchos parques donde la bola vuela, pero es un equilibrio que tengo que tener mental para que ellos puedan eludir ese significado, ¿no? Y tuve la oportunidad de tener éxito en ese equipo, haciendo un equilibrio de lo que era apartar. Hay dos cosas, el temor, ¿ok? Y ¿qué te puedo decir? La conducta de llevar a cabo un trabajo, ¿ok? A como yo se los ponía, ¿entiendes? Para que ellos pudieran entender, ¿no? Primero el miedo y ese trabajo, a trabajar en un estadio donde la bola vuela. Entonces, son cosas que tendría que alargarme mucho para podérselas explicar, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que es mayormente la mente con todos los picheos. Todavía yo escucho muchachos, no, que en la altura el picheo no me rompe, pero yo logro llegar al punto tal de medirle mentalmente el significado de poder comandar los picheos, indiferentemente que la rotación, la verticalidad, la horizontalidad de cada uno de esos picheos, con lo que es la utilidad del TrackMan hoy en día, si no funcionan en la zona, no van a tener resultados. Y fíjate que me ha dado resultados, me dio resultado allá, me dio resultado acá. Ustedes vieron el récord que tuvimos, la efectividad que tuvimos. En un momento, cuando yo llego a los Diablos, Jorge del Valle, en una de las reuniones,
nos puso un compromiso, ¿no? O no quiero decir presión, pero sí nos puso un compromiso de cuál fue la efectividad del año anterior con el equipo y qué expectativa tenían ellos para el trabajo que yo podía hacer como pitching coach. Lo ha logrado. Bueno, ¿sabes por qué? Son retos para mí que busco la mejor forma de poderlos dominar, ¿no? Y mi característica para hacerlo son muchas cosas que tengo que envolverle para no decir de que soy un mago, ¿no? Pero sí realizar ese trabajo mayormente mental con cada uno de los caracteres que tengo, con muchachos como abridores, con experiencia, sin experiencia, relevistas, con experiencia, sin experiencia, novatos. Yo tengo que conjugar todas esas labores, ¿no? Y con cada uno de ellos, después que ya tengo cierto periodo de tiempo, los voy llamando aparte, me tomo uns 40, 50 minutos, una hora hablando con cada uno, y yo creo que seguiré haciéndolo. Roberto, ¿qué tan cierto es que en la altura uno de los mejores picheos que no afecta tanto es el slider? ¿Qué tan cierto es? Sí, la importancia de un picheo de potencia, ¿no? Es lo que llaman los norteamericanos power pitch. Ahorita hay una enfermedad con el cutter. Todo el mundo quiere utilizar un cutter, pero el no definirlo y trabajar con un slider que tenían anteriormente y ahora quieren adherir un cutter, les crea una confusión en lo que es ese picheo por ser similar, ¿no? De un picheo de potencia. Pero el slider es la función de la recta, ¿no? El ¿cómo digo? La arm speed, la velocidad en tu brazo, ¿no? Y el ángulo, por supuesto. Que esas son cosas que no define un trackman, ¿no? No te define una caída, no te define cuando te metes por dentro, cuando tienes un pull-off, cuando, ¿sí me explico? Cuando me abres la cintura muy rápido, side to side, son cosas que no definen. Y yo se las platico a ellos porque tenemos un sabermétrico donde he conjugado con ellos estos 3 años, porque ya lo hicimos este año también, porque me gusta poderles definir a ellos la diferencia de la utilidad del trackman con lo que les mencioné, ¿no? La verticalidad de los picheos, la horizontalidad, el spin rate con cada uno de sus picheos, pero ese picheo específico es uno de los más efectivos en lo que significa la altura, ¿no? Por ser muy similar a tu recta. Y es un picheo de mucha efectividad. Roberto, si tú podrías escoger un lanzador de la historia, de esos caballos de Grandes Ligas, por ejemplo, que te gustaría trabajar con él, que esté bajo tu tutela, ¿cuál sería? Wow, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, Sí. con muchos de ellos antes y después, ¿no? Que me hacen sentir orgulloso y la forma en la cual ellos hablan de mí, de ser yo la persona que los enseñó, eso a mí me llena muchísimo de orgullo, ¿no? Me hace sentir muy bien. Pero haberlo hecho con Johan, haberlo hecho con Freddy García, dos muchachos que de verdad para mí fue algo grande, ¿no? De que ellos pudieran tener la oportunidad conmigo, eliminando un temor a Fear Reagan de que podían abrir en Venezuela, ¿no? Con sus cortas edades. Y Con Pedro Martínez, por ejemplo, ¿no te hubiera gustado trabajar con él? No, hombre, Pedro, aparte de las conversaciones que tuve con muchos de los muchachos de Grandes Ligas, la personalidad de Pedro, su forma de expresarse, la manera en la cual acarreaba su trabajo en la loma, ese carácter que no todo el mundo lo tiene. Ese es un semblante, bueno, con un tempo en la loma, con la convicción de ser el número uno, de mostrar ser el número uno. Y yo todavía sigo a Pedro en en las redes sociales, en los trabajos que hace con ESPN. Siempre me gusta recoger de conversaciones, tanto de los podcasts como los comentarios que hace Pedro. He tenido la oportunidad de verlo a través de los años, ahora ya fuera del terreno también. Sus comentarios para mí son de mucha validez y siempre que puedo recoger algo de alguno de esos grandes, pero Pedro es un lanzador
en el mundo del béisbol, no solamente de las grandes ligas, de representar un país como ustedes, que son la mata, ¿no? Yo como venezolano lo reconozco de que Dominicana es la mata de los peloteros en grandes ligas, ¿entiendes? Siempre hay una discordia, un- una broma, una jugadera de que nosotros tenemos tanto. Sí, pero son cosas que yo por lo menos las he visto de otra forma. Si ves el país de Venezuela mucho más grande que Dominicana y a muchos venezolanos se los he hecho ver, a mi manera de verlo, ¿no? Hey, hay razones, hay razones. Fíjate cuántos son ellos, cuántos somos nosotros, cuántos están en Grandes Ligas. ¿Sí me entiendes? El trabajo de cada uno, la dedicación, esas oportunidades. Mencionamos una persona como Pedro, sé que tienen otras personas en el Hall de la Fama, o sea, ser seguidores de talentos o personas que tuvieron esos éxitos suma mucha importancia. Ya para ir cerrando de nuestra parte y entrar a hacer una que otra dinámica, eh, me intriga el hecho de todas las cirugías tomillón que se están haciendo en grandes ligas, sobre todo a jugadores jóvenes de alta potencia, una recta potente. Entonces, ¿qué opinión te merece eso? ¿Cómo ha ido revolucionándose ese aspecto? Sí, el cambio de entrenamiento, ustedes ven que antes los ejercicios no eran los mismos. La capacidad para tú llevar a cabo un ejercicio era con tu peso corporal. Si tenías 164 libras, hacías la de 10 libras. ¿Sí me explico? En ese sentido. Claro. Ahorita, fíjate cómo te voy a poner este ejercicio, ¿no? De plática. Ahorita tú, permíteme tu teléfono, tú acá, tú puedes ver cualquier tipo de entrenador, cualquier tipo de entrenamiento, llámese de parte alta, de parte baja, de infield, de picheo, de outfield, de cacheo. Eh, es una evolución que ha tenido, bueno, el béisbol en todos los sentidos. Todo el mundo te vende cualquier tipo de trabajo, pero los entrenamientos que han llevado a cabo los equipos en el mundo de las grandes ligas es totalmente diferente. Los ejercicios con las pesas, te mandan un equilibrio cuando estás en Estados Unidos para ir a un sprint training, una dosificación que antes no existía eso. Tú lo hacías a manera de lo que habías visto el año anterior para poder adquirir un mejor nivel. Pero ahorita hay gente o personas que te lo muestran en las redes, la potencia que deben utilizar, lo drástico que lo hacen, pero no llevan a cabo un fortalecimiento donde te brinde a ti la oportunidad de poder adquirir consistencia, pero no en 2 meses. ¿Ok? Yo llamo corto periodo de tiempo, 3 meses, mediano plazo 6 meses y largo plazo 1 año, que es mi forma de haber trabajado. Pero llegar a ver complementos de trabajo hoy en día son muy drásticos, muy explosivos, ¿entiendes? Se sobrepasan al límite de potencia o fuerza que pueden adquirir los lanzadores. Y te voy a decir algo, tu pregunta es tan importante para mí ahorita, porque mira, papá, yo le platico a mis muchachos la gran oportunidad que tienen de poder regresar tanto al béisbol de Grandes Ligas como a Asia o a las ligas menores. ¿Por qué? Por eso que tú mencionas. La diferencia en todas las organizaciones, lo que hemos visto en los últimos años a razón de lesiones, específicamente lo que usted dijo, Tommy Jones. Entonces tú pierdes un tiempo donde si tú no haces una buena rehabilitación después de una Tommy Jones, se te hace difícil. Los que hacen una rehabilitación como es debido, sí, hasta mejor vienen lanzando con más potencia, pero es un periodo de tiempo muy largo, donde hoy en día ustedes han visto mucha gente que ha regresado al mundo de las grandes ligas a través de las lesiones, o tanto para ligas menores como para grandes ligas. Y ya para ir finalizando, me gustaría hacer una dinámica. Ahorita mencionamos muchos jugadores, excelentes lanzadores. En esta ocasión le voy a mencionar 5 lanzadores. Usted no sabe cuál es el que viene atrás y tiene que ponerlo en un ranking del 5 al 1, siendo 1 el mejor. Es un blind ranking, ¿verdad? Sí, por ejemplo, le voy a mencionar a Roger Clemens, donde lo organiza del 1 al 5. Tercero, Pedro Martínez, número 1, sin duda. Clayton Kershaw,
Cuarto, como zurdo. Randy Johnson. Wow. Quinto. Justin Verlander. Se quedó en el 2, Verlander. Me parece bien, me parece No, bien. está bien, está bien. ¿Qué otra dinámica tenemos No, por pero ahí? lo bueno es que el tipo está claro, que Pedro está en el 1. Oh, sí, no, sin duda, no por ser seguidor de Pedro, sino lo que el Pedro hizo en el mundo de las grandes ligas. ¿En qué época también? Sí. Y si te pones a ver, quisiera mencionarte ahorita el caso de ¿cómo se llama el mexicano? Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela. Wow, eso fue algo, un boom increíble en el mundo de las grandes ligas. Fernando Manía. Sí, eso fue la gente que se quedaba fuera en cada partido, lo que logró Fernando fue algo excepcional. Bueno, ya para finalizar, yo te tengo otra dinámica. Vamos a crear, Roberto, el lanzador perfecto para ti. Por ejemplo, la recta de quién tendría que tener el lanzador perfecto. La recta de qué pitcher. Wow. Está un poquito difícil, pero te puedo mencionar de igual manera a Pedro Martínez, no solamente por su velocidad, sino el comando que tenía con su recta. El cambio de quién. Wow, Johan Santana, seguido de Pedro. Ese cambio circular de Pedro era increíble. El slider de qué pitcher. Verlander, Verlander. el mismo Traver. Y por último, la curva. ¿Cuál te gustaría? Wow, en sus tiempos de inicio, Félix Hernández. Una curva que el ratio de la velocidad de la curva de Félix era de 12 a 6, pero 83 millas. ¿Sabes? Y, wow, no todo el mundo, porque si ustedes ven el ratio de un breaking ball, es de 70, 78, pero Félix la tiraba sin quitarle velocidad a su brazo. Para mí fue impresionante. Recuerdo esa curva, sí, 12-6, se parecía mucho a la de Adam Wainwright en su momento. Lo que pasa es que Félix tenía más potencia al tirarlo. Sí, acuérdate también que esa combinación de velocidad y picheos quebrados con dominio, o sea, cuando te estoy hablando de la curva de Félix en sus inicios, wow, Félix era 96, ¿sabes? Y venir con ese hook, pero después un split que lo convirtió en cambio después, más tarde en su carrera, son detalles que suman. Estuvimos con Félix y con Joan Santana, por cierto, a principios de año, con la exaltación al Salón de la Fama Latino de ellos. Sí. Estuvimos en Punta Cana compartiendo con ellos. Increíble, sí. Agradecerle a Roberto por estar con nosotros. Realmente ha sido un masterclass de picheo, sobre todo de cultura de béisbol. Y nada, despedir este conversatorio desde aquí, desde el Estadio Alfredo Harp. Agradecerle nuevamente a los Diablos Rojos por permitirnos tener este tipo de conversatorio. Y nuevamente darle las gracias a Roberto. Para mí un placer. Aunque hay mucha tela que cortar para lo que es el picheo. ¿Sabes por qué te lo menciono? Para terminar. Es que esto no lo cambia nadie nunca, ¿no? Y por eso yo soy tan, no fuerte, sino estricto, ¿no? En lo que significa picheo, defensa y ofensiva. Eso no lo cambia nadie en el mundo del béisbol. Y por eso soy quien soy. Muy bien. Con ustedes, Roberto Espinosa.